Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Hoy os voy a enseñar cómo hacer unas lámparas de pared con 2 tarros de miel. Habéis visto el antes y ahora veis cómo quedan. En primer lugar, lo que vais a necesitar son 2 botes de miel, 2 platos cuadrados desechables de plástico, como veis aquí. A continuación vais a necesitar 2 luces, vais a necesitar diamantes adhesivos, pegatinas, también vais a necesitar una pistola de pegamento, unas tijeras, un cutter, unos alicates. También vas a necesitar cinta de malla de diamantes o bling wrap, lo hay de muchos tipos diferentes. Vas a utilizar goma eva con purpurina o glitter. También vamos a utilizar spray plateado efecto cromado y una regla. Lo primero que vamos a hacer es cortar en diagonal los platos. Lo podéis encontrar en cualquier tienda, bazar chino o Dollar Tree. Lo cortamos en diagonal y esto es lo que vamos a utilizar. Lo vamos a poner así nuestro bote de miel, que va a ser nuestra lámpara. Vamos a necesitar también cartón pluma o cardboard para darle mayor sujeción a nuestros platos, a nuestro soporte para nuestra lámpara. Lo vamos a cortar con un cutter de esta forma y vamos a utilizar esa plantilla para cortar otro triángulo igual. Tenemos que tener mucho cuidado con el cutter. Cortamos con mucho cuidado. Perfecto. Y ahora lo utilizamos de plantilla para cortar el otro. Bueno, una vez que ya lo hemos hecho, lo que vamos a coger es un rollo pues de papel de regalo que hemos guardado y vamos a cortar con el cutter. Vamos a cortar lo que nos va a unir nuestra lámpara con el soporte. Ahora vamos a cortar la parte superior de nuestro envase de miel para que tenga pues la forma de una lámpara. Lo vamos a hacer con este soldador. Tenéis que tener muchísimo cuidado porque está muy caliente. Probé con el cutter y también con las tijeras y me fue imposible. El material es muy duro, entonces lo tenemos que hacer pues con este aparato para hacer soldaduras. Se puede utilizar, aparte de para hacer soldaduras, para, en este caso, cortar materiales plásticos que son muy resistentes. ¿Veis? Así vamos a meter nuestra luz. Vamos a hacer lo mismo con el otro y ahora lo que vamos a hacer es forrar con goma eva, con purpurina, nuestros 2 trocitos de rollo que hemos cortado. Vamos a tomar la medida de esta forma.
cortamos un poquito más, porque siempre es mejor que nos sobre y no que se nos quede corto. Como vamos a hacer dos, pues cortamos esos dos y lo vamos a forrar y nos vamos a ayudar de nuestro pegamento caliente, nuestra silicona caliente. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo vamos forrando de esta forma. Y lo que habíamos cortado de más, pues ahora lo cortamos con las tijeras y nos queda el rollo perfectamente forrado. Hacemos lo mismo con el otro. Ya los tenemos los dos. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro bling wrap, nuestra malla de diamante. Lo cortamos. Vamos a coger dos filas y lo vamos a poner como adorno para embellecer la unión del soporte y de la lámpara. Utilizamos para ello también nuestra pistola de silicona caliente o de pegamento caliente, de esta forma. Y lo mismo haremos con el otro rollito. Ya tenemos los dos, como veis ahí. Ahora lo que vamos a hacer es embellecer nuestros botes de miel. Intenté varias cosas, pero no me quedó nada bien. Intenté ponerle goma eva con purpurina y no me gustó nada. Y lo que voy a hacer es darle un efecto de cristal envejecido. Para ello utilizo el spray plateado y dorado aplicado en gradiente para que la parte de abajo quede mucho más opaca que la parte de arriba. Aplico sucesivamente el plateado y luego el dorado para darle un efecto mucho más natural. Lo dejamos secar. Las luces, como tienen este color amarillo tan llamativo, lo que voy a hacer es tapar la parte de la luz y le voy a aplicar spray tanto plateado como dorado para que nos quede perfectamente integrado con nuestra lámpara. Mientras se seca el spray, lo que vamos a hacer es pegar nuestro cartón pluma, nuestro foam board, lo vamos a pegar a nuestro soporte para que lo podamos colgar y que nos quede pues más rígida la estructura. Y también lo que vamos a hacer es ponerle vamos a ponerle goma eva con purpurina. Vamos a cortar un cuadradito y luego lo vamos a cortar en diagonal para que nuestro soporte pues quede más bonito y además quede más integrado con los otros muebles que tengo donde voy a colocar estas lámparas. Lo vamos a pegar con silicona caliente de esta forma, una forma muy sencilla, pero como veis queda mucho mejor de esta forma. Una vez que tenemos los dos, vamos a aplicar estas sujeciones para luego colgarlo. Le ponemos dos tornillos, tienen que ser tornillos muy cortitos y luego para reforzarlo vamos a poner un poco de pegamento caliente. De esta forma nuestra estructura nos va a quedar muy sujeta, el colgador. Ahora lo que vamos a hacer es embellecer nuestra lámpara, pero
Lo que voy a hacer aquí es aplicar etanol, que es alcohol normal que utilizamos para las heridas, para que en la parte superior de la lámpara pues quede completamente transparente. Voy a eliminar toda la pintura en spray que he aplicado para que quede un efecto degradado de la parte de arriba transparente a la parte inferior más opaca. De esta forma da un efecto de cristal envejecido, como podéis ver. La parte de abajo quedará translúcida y la parte de arriba quedará totalmente transparente. Le vamos a poner esta cinta de diamante tanto en la parte superior, en la zona del medio y en la parte inferior. Tomamos las medidas, lo cortamos. En la parte del centro lo vamos a dejar de 4 filas, en la parte superior de 1 fila y en la parte inferior de 2 filas. Ahora procedemos a aplicar la parte superior. Vamos a aplicar la parte inferior. Vamos a poner esta goma eva con glitter, con purpurina en la parte de abajo. Para que la tapa quede totalmente tapada y que no se note que es una tapa. Vamos a añadirle una línea de cinta de diamante. Es mucho más fácil ponerlo cuando está la tapa enroscada, pero lo tenemos que aplicar el pegamento caliente con mucho cuidado para que no se nos pegue a la parte superior, porque cuando queramos cambiar la luz, lo único que tenemos que hacer es desenroscarlo. Entonces es importante que no se nos quede unida la tapa a la parte de arriba, a lo que es la lámpara en sí. Ahora vamos a aplicar bling wrap en la parte de abajo. Vamos a aplicar la misma cinta, una sola fila en la parte de abajo. Lo aplicamos de nuevo con el pegamento caliente. Perfecto. Y ahora vamos a añadir esta cinta de diamante. Tomamos una medida de 3,5 centímetros y procedemos a aplicar el pegamento con nuestra pistola caliente. Justamente en la intersección entre donde hay pintura en spray y en la parte en la que lo hemos quitado. Como podéis ver ahí. Ahora vamos a aplicar bling wrap dos filas en la parte superior. Y con eso ya habremos terminado
la lámpara. Hacemos exactamente lo mismo con el otro envase para tener un total de 2. Y de esta forma se verá nuestra lámpara. La luz quedará totalmente oculta por la zona en la que hay pintura en spray. Ahora lo que vamos a hacer es crear la unión entre el soporte y la lámpara. Vamos a tapar uno de los orificios . He utilizado goma eva con glitter, con purpurina, de tal forma que por los dos lados tengamos purpurina. Aplicamos pegamento caliente para unir. Y ahora vamos a unir la parte en la que no hemos aplicado esa tapita, la vamos a pegar al soporte. De esta forma, en el centro, miramos que queden exactamente los dos en la misma posición, y en la zona donde hemos aplicado esta pequeña tapita con goma eva con purpurina es la que vamos a unir a nuestra lámpara. Para hacer la unión más fuerte vamos a añadir más pegamento. Y ahora lo que vamos a hacer es unir el soporte a la lámpara. Antes que nada vamos a embellecer un poquito más el soporte con bling wrap, y así es como nos ha quedado. En la zona en la que hemos hecho las uniones la vamos a dejar en la parte de detrás y es donde la vamos a unir al soporte. Vamos a poner pegamento caliente de esta forma y tenemos que apretar bastante porque estamos uniendo una parte que es lisa con una parte que es ligeramente curvada. Esperamos un poquito. Tenemos que apretar, pero no tanto para que rompamos la estructura que estamos creando. Y lo vamos a fortalecer con más pegamento caliente, que lo vamos a unir con bling wrap para embellecer esa zona de la unión. Y es así como nos va a quedar. Ya tenemos nuestro trabajo terminado. Ahora quitamos el protector y lo ideal es que la lamparita fuese un poquito más pequeña. No lo es, pues lo único que tenemos que hacer es ponerlo por la parte superior. Y este es el resultado final. La verdad es que yo creo que ha quedado un trabajo muy bonito. Las lámparas han quedado muy bonitas. Le dan mucho estilo a mi pared. Además, el soporte es igual que el mueble que tengo justamente de aquí, hace que todo quede muy integrado. Aquí tenemos los botes de miel que hemos utilizado y este es el después. Espero que este trabajo os haya gustado
Muchas gracias por ver este vídeo y espero que le deis al like y que comentéis si queréis y por supuesto que os suscribáis al canal. Muchas gracias.